Buenas tardes a todos. Agradeceros la atención a esta primera reunión virtual de la GLOSEM y a continuación la moderadora Marina Alonso y yo vamos a turno de preguntas que, como saben, será vía mail. Tendremos 4 casos en la tarde de hoy. El primero se titula Glomerulonefritis secundaria de depósitos enmascarados y lo presenta el Hospital Ramón y Cajal. Participan patólogos de ese hospital y del 12 de octubre. El otro caso es la gamapatía monoclonal proliferativa con depósitos organizados en pacientes trasplantada hepática. Este lo presenta el Gregorio Marañón. El tercer caso es la lesión tubular en el trasplante, cuándo pensar en las gamapatías monoclonales, y refieren el LSPT diagnosticada en la recidiva y lo presenta el Hospital Son Espaces de Mallorca. Y por último, el último caso, que es el número 10, trasplante renal y proteinuria, sorpresa estelar a estructura. Y esto lo presenta el grupo del Hospital del Mar de Barcelona. A continuación, pues empezarán los autores y tendremos el turno de preguntas al final. Gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Ortego y desde el Hospital Ramón y Cajal traigo este caso llamado glomerulonefritis membranosa con depósitos enmascarados. Trata de una mujer de 58 años con antecedentes a destacar una enfermedad de Crohn diagnosticada en 2016 en tratamiento con adalimumab. Consulta por edema e hinchazón en miembros inferiores. En el estudio analítico la función renal es normal y presenta hipoluminemia de 2.7, siendo en el estudio de orina hallando una proteinuria en rango nefrótico de 4 gramos en 24 horas asociando microhematuria. Al ampliar el estudio, tanto el hemograma como el perfil hepático y tiroideo son normales, las serologías víricas negativas, en el TAC no se objetivan lesiones diferentes de neoplasias y al ampliar el estudio inmunológico los estándares resultan positivos a título de 1/320 con actividad anticentrómero, siendo el resto de antígenos negativos, los anti-DNA, el anti-PLA2R y el resto del estudio inmunológico normal. Nos encontramos, por tanto, ante un síndrome nefrótico con leve microhematuria y función renal normal y nuestras principales sospechas diagnósticas son una glomerulonefritis membranosa, anti-PLA2R en suero negativo o secundaria al tratamiento con anti-TNF, una amiloidosis secundaria a patología autoinmune crónica o una nefropatía IgA asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o, por último, diagnosis focal segmentaria primaria o asociada a la patología autoinmune. Es, por tanto, entonces cuando nos disponemos a realizar una biopsia renal para completar el estudio. Hola a todos, soy Esther, residente del Hospital Ramón y Cajal. Al servicio de anatomía patológica nos llegan 2 cilindros de tejido de parénquima renal con diferentes sospechas clínicas, como ya se ha comentado, y que fueron procesados para su estudio de microscopía óptica, inmunofluorescencia directa y microscopía electrónica. La distribución entre cortical y medular fue más o menos a partes iguales y contabilizamos un máximo de 15 glomérulos por plano de corte, ninguno de ellos esclerosado. A poco aumento podemos ver de que se trata de un parénquima renal bastante bien conservado y en general sin grandes alteraciones arquitecturales. Si nos centramos en el componente glomerular, todos ellos compartían una imagen histológica similar, en general también sin muchas alteraciones. No observamos proliferación celular en ningún nivel, ni extracapilar, ni mesangial, ni hipercelular endocapilar. Tampoco observamos lesiones esclerosis segmentarias, ni necrosis fibrinoide. Lo único que identificamos fue un ligero engrosamiento de algunas de las membranas capilares. Con la técnica de PAS intuimos una ligera expansión mesangial a costa de matriz y de nuevo identificamos este engrosamiento de ciertas asas capilares, lo cual le da cierto peso al diagnóstico de glomerulonefritis membranosa. Todavía más la apoya la técnica de plata-metenamina, en la que observamos este apolillamiento parcial de algunas de las asas capilares. En cuanto al intersticio, únicamente identificamos un área focal de atrofia tubular asociada a fibrosis intersticial. El componente tubular estaba bastante bien conservado, sin signos de necrosis tubular aguda. Observamos que está constituido por un epitelio cúbico con conservación de ribete en cepillo, con núcleos redondeados de posición basal y sin signos de infección viral. No identificamos cilindros ni ningún otro depósito a nivel intratubular. En cuanto al componente vascular, contabilizamos hasta 4 estructuras vasculares de mediano calibre y en general también todas ellas bastante bien conservadas. No muestran proliferación en ninguna de sus capas, tampoco edema intimal, tampoco necrosis fibrinoide, ni se observa la presencia de hematíes o celularidad inflamatoria en la pared. Únicamente identificamos
ciertos depósitos y halinos a nivel focal en algunos de ellos. Debido a que una de las sospechas diagnósticas era la amiloidosis, realizamos estudios rojo-congo y teoflavina que resultaron ambos negativos. También realizamos estudio inmunohistoquímico para amiloide A y para anti-PLA2R, que resultaron también negativos. El estudio de inmunofluorescencia directa sobre el cilindro en congelación mostró negatividad para todos los antisueros utilizados. Pese a esto, el diagnóstico inicial es de parénquima renal con lesiones morfológicas compatibles con glomerulonefritis membranosa. Posteriormente recibimos el informe de microscopía electrónica emitido por la doctora Marina Alonso. En esta imagen podemos observar estos depósitos electrodensos no estructurados en la vertiente subepitelial de la asa capilar asociados a fusión pericelar extensa. Aquí podemos ver estos depósitos que además asocian esta reacción secundaria de la membrana basal en forma de spikes. Aquí tenemos otros ejemplos de los mismos. Sin embargo, no identificamos otras alteraciones a ningún otro nivel. Es por esto que el diagnóstico ultraestructural fue de glomérulo con glomerulonefritis membranosa estadio 2. En este momento procedimos a la repetición de la inmunofluorescencia sobre el cilindro en congelación, que de nuevo volvió a mostrar negatividad para todos los antisueros. Debido a esto, con la intención de ampliar el estudio del caso, se procedió a enviar material para el estudio de inmunofluorescencia ahora sobre un cilindro en parafina con la técnica de Pronasa. Entonces sí observamos depósitos granulares en la vertiente subepitelial para IgG y que además mostraron restricción para las cadenas ligeras kappa, con negatividad para el resto de antisueros. Con todo esto, el diagnóstico final es de glomerulonefritis membranosa con depósitos enmascarados monotípicos de IgG kappa. Muchas gracias y ahora va a continuar Sofía con la discusión del caso. Pues bien, a modo de repaso, como todos sabéis, dentro de las causas de membranosa podemos encontrar las primarias, que son hasta un 85% de los casos, y dentro de ellas la más frecuente es por anticuerpos anti-PLA2R positivo, y luego secundaria con una diversidad de causas, que son hasta un 15% del total, que pueden ser infecciones sistémicas, tumores, tratamiento farmacológico, enfermedades sistémicas, sobre todo autoinmunes. Buscando un poco en la bibliografía lo que se sabe sobre esta entidad, encontramos un grupo de Estados Unidos que hace una revisión de una serie de 41 pacientes en 5 años, y lo que observan es que la mayoría de estos pacientes son menores de 40 años, son pacientes jóvenes con predominancia por el género femenino y de raza blanca. La mayoría debutan con función renal normal, con proteinuria en rango nefrótico con una media de 3.5 en 24 horas, asocian hematuria como nuestra paciente hasta en un casi 90% de los casos, y en la mitad de ellos tienen un test serológico autoinmune positivo, siendo lo más frecuente que sean positivos los ANAS con el C3 y otros estudios normales. En cuanto a los hallazgos en el microscopio óptico, es normal en la mitad casi de los casos, y en otros casos se encuentra hipercelularidad mesangial, pulmonosclerosis focal y segmentaria. El grado de fibrosis suele ser bajo, y cuando analizamos la inmunofluorescencia, cuando se hace en técnica convencional en congelado, lo más frecuente es que positivice C3, lo cual nos puede llevar a un diagnóstico erróneo, pero cuando hacemos la parafina es cuando objetivamos en el 100% de los casos la positividad tanto para IgG como para kappa. En cuanto a los hallazgos en el microscopio electrónico, lo más frecuentes son los depósitos tanto a nivel subepitelial como mesangial. Entonces, haciendo así un resumen, más frecuente esta entidad en mujeres jóvenes de raza blanca con patología autoinmune de base, no tan frecuente una entidad completa. Al microscopio óptico hasta el 50% presentan un patrón normal. En la inmunofluorescencia lo típico es la positividad para C3 en la convencional, pero cuando hacemos la técnica en parafina, la positividad para IgG y kappa aparece. Entonces, ¿por qué salen negativas? Es lo que nos preguntamos en la inmunofluorescencia convencional, estos depósitos. Pues bien, se cree, hay varias hipótesis, unas que al realizar los lavados en la inmunotinción, por la interacción carga con el cristal se desprenden. Y sin embargo, cuando hacemos la fijación en parafina, estas proteínas se estabilizan por enlaces covalentes y hacen que así sí se puedan depositar. Otra de las hipótesis aboga porque la mayor concentración del anticuerpo en la inmunofluorescencia en parafina hace más de manifiesto estos depósitos. Y por último, una última hipótesis dice que las proteínas tienen una estructura que no permite la unión al epítopo, pero que cuando utilizamos desenmascaramiento con digestión con proteasa, se expone este epítopo antigénico y permite que se pueda positivizar los depósitos.
Entonces, viendo un poco cómo evolucionan los pacientes estudiados, como veis hay mucha diversidad de tratamientos y de evolución. El esquema más utilizado, desde nada hasta otros esquemas más agresivos, el más utilizado es esteroides y micofenolato, pero como veis hay mucha diversidad en la progresión, tanto de remisión espontánea, progresión a enfermedad renal crónica avanzada, sin que se haya visto mucha correlación entre ellos. Entonces, dada esta restricción en las cadenas ligeras, nos preguntamos si es que estos pacientes tienen como mayor predisposición a tener displasias sanguíneas. Y bueno, se piensa que no. Que dado que los depósitos también se observan a nivel mesangial, se presupone que estos depósitos son inmunocomplejos circulantes y no in situ. Y a pesar de que los depósitos son monotípicos, en las series estudiadas no hay patología monoclonal ni displasias sanguíneas ni en el debut ni en el seguimiento de los pacientes. Se piensa que lo que hay es una alteración inmunológica de base, no muy bien conocida, que hace que se formen estos complejos inmunes con unas características físico-químicas particulares que son las que se ven en la inmunofluorescencia. Es probable que la respuesta a la enfermedad autoinmune sea policlonal, pero que solo las moléculas IgG-kappa tengan esas propiedades físico-químicas necesarias para depositarse a nivel del glomérulo. Entonces, ¿cuándo debemos realizar esta técnica? ¿Cuándo nos podría ayudar? Pues bien, cuando tenemos tejido en congelación o escasez de glomérulos, cuando sospechemos tubulopatía proximal por cadenas ligeras o nefropatía por cristales, en las membranoproliferativas que tienen tinción negativa para inmunoglobulinas y complemento en la técnica convencional, en las C3 con gamapatía monoclonal o enfermedad autoinmune, como en nuestro caso en las membranosas que tienen una inmunofluorescencia débil o negativa para IgG, en la fibrilar con depósitos monotípicos para IgG en la convencional. Pero tenemos que saber también que esta técnica tiene sus limitaciones. Es menos sensible que la inmunofluorescencia convencional en según qué patologías. La tinción es más débil. El grado de tinción puede ser variable entre glomérulos. Los depósitos granulares a veces no se aprecian bien y no es válido para los tejidos fijados en bases que no son de formalina. Entonces, nuestra paciente se inició inicialmente tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina y la evolución a los 6 meses, como veis, fue muy buena. Pasó de una proteinuria de 4 gramos a menos de 1 gramo, con casi práctica normalización de la albúmina, o sea que alcanzó la remisión espontánea completa a los 6 meses. Posteriormente, nuestra paciente tuvo un empeoramiento de su enfermedad de base intestinal que necesitó aumento de la dosis de la adalimumab, del anti-TNF, y a pesar de ello la función renal permaneció normal, con albúmina prácticamente normal y en aumento de la proteinuria, lo cual no se descarta esa correlación que podía haber entre el tratamiento farmacológico o la enfermedad inflamatoria intestinal y la glomerulonefritis. Entonces, a modo de conclusión y para finalizar, decir que esta entidad es poco frecuente, pero que hay que sospecharla en pacientes que sí que tengan un sustrato inmunológico de base. Es el primer caso reportado asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. El curso clínico, como hemos visto, es variable, con diferente evolución y no hay recomendaciones específicas del tratamiento. Y de hecho, dado que puede tener ese curso variable y que, como las membranosas primarias, se puede dar un tiempo para ver la evolución y decidir en torno a eso si necesita tratamientos más agresivos o no. Este caso pone de manifiesto además la importancia de cuándo hacer inmunofluorescencia en parafina cuando los resultados de la inmunofluorescencia convencional sean negativos o no nos concuerden con lo esperado. Nada más, espero que les haya gustado y muchas gracias. Presentamos el caso de una mujer de 63 años con antecedentes personales a destacar, una hipertensión arterial leve en tratamiento con furosemida, que sufre una hepatitis aguda fulminante mixta por toxicidad probable por amoxicilina clavulánico sobre una reactivación del virus de la hepatitis B con una carga viral de 7,9 logaritmos, lo que condiciona una disfunción terminal hepática. Se realiza un estudio pretrasplante completo sin contraindicaciones, por lo que recibe un primer trasplante hepático. El régimen de inmunosupresores es con tacrolimus y micofenolato mofetil, además de tenofovir, que posteriormente se cambia a entecavir, y administración mensual de inmunoglobulina antivirus hepatitis B. Tiene un proceso posoperatorio inmediato complicado ya con descompensación hemomastítica, con colangitis de repetición, fracaso renal AQI3 que requiere hemofiltración venovenoso continua, así como tendencia a sangrados por coagulopatía e infecciones bacterianas y víricas, destacando entre ellas una neumonía. Tras este primer ingreso, queda con enfermedad renal crónica estadio 3B sin albuminuria y con un sedimento urinario anodino, así como con una disfunción hepática crónica de tipo colestásica de probable origen obstructivo biliar. Tiene un segundo ingreso, en este caso provocado por una neumonía por Klebsiella Blé, que le condiciona una situación de shock séptico con descompensación hemomastítica, necesidad de drogas vasoactivos para mantener la hemodinámica y hemofiltración venovenoso continua por AQI3.
El estudio urinario muestra un fracaso renal parenquimatoso con excreción fraccional por encima de 3%, hematuria, leucocituria y proteinuria de 600 miligramos al día. Se realiza un ecocardiograma con insuficiencia tricúspide 4/4 que previamente no tenía, era ligera moderada, sin disfunción del ventrículo derecho ni disfunción del ventrículo izquierdo. Se realiza un cateterismo cardíaco derecho sin hipertensión pulmonar. El estudio hemodinámico hepático no muestra alteraciones del flujo y tiene un estudio Doppler con unos índices de resistencia de 0,55-0,6, es decir, sin datos de hipertensión portal. En un TAC tóraco-abdominal se objetivan adenopatías a varios niveles, tanto mediastínicas como retroperitoneales, de tamaño y aspecto inespecífico, así como una esplenomegalia de 13,5 centímetros. Los estudios de laboratorio muestran una anemia hemolítica microangiopática con CUMS directo e indirecto positivo, con anticuerpo anti-D, con crioaglutinina negativa, una aptologina reducida, trombopenia, dímero D elevado, factores de coagulación de síntesis hepática disminuidos, todo ello sugestivo de coagulación intravascular diseminada con disfunción hepática. El recuento de inmunoglobulinas es normal, con una reducción de las cifras de la fracción de complemento tanto C3 como C4 con un factor reumatoide discretamente elevado. Se detecta la presencia de una crioglobulina monoclonal IgG subclase 2, cadena lambda, con un criocrito del 10%. El proteinograma muestra la presencia de un pico monoclonal IgG lambda en sangre, con un ratio de cadenas libres kappa lambda de 0,25, con presencia de la misma inmunoglobulina G lambda en orina. En resumen, nos encontramos con una paciente con fallo multiorgánico, con una gamapatía monoclonal de significado aparentemente renal, sin enfermedad hematológica maligna conocida, con crioglobulinemia tipo 1 en ausencia de clínica crioglobulinémica, bien por hiperviscosidad, bien por vasculitis. La evolución de la paciente es desfavorable a pesar de las medidas de soporte, con fallecimiento en situación de fallo multiorgánico, con solicitud del estudio necrópsico. Estos son los hallazgos macroscópicos relevantes del estudio autópsico. Me gustaría destacar la presencia de adenopatías múltiples de hasta 2 centímetros en cuello, tórax y abdomen, la presencia de una cardiomegalia de 360 gramos con un septo interventricular engrosado, el hígado que mostraba un aspecto micronodular y consistencia fibroelástica y una esplenomegalia de 320 gramos, también con talla aumentada y aspecto congestivo. El parenquima de ganglio linfático mostraba una arquitectura completamente borrada, colonizado por una neoplasia de estirpe linfoide de célula pequeña, monomorfa, que expresaban un perfil inmunohistoquímico positivo para CD20, CD79, BCL2, siendo negativo para BCL6, CD23, CD30, también para cadenas de inmunoglobulina y para EBER. Llamaba la atención que esta neoplasia linfoide se encontraba acompañada de abundantes células plasmáticas de citoplasma eosinófilo amplio. Estas células plasmáticas a mayor aumento mostraban un citoplasma ocupado por un material de aspecto alargado, de morfología cristaloide, que posteriormente con técnicas de microscopía electrónica pudimos confirmar que su localización era intracitoplasmática y que se trataba de cristales. Con técnicas inmunistoquímicas, las células plasmáticas eran positivas para CD138, negativas para CD68, descartando que sean histocitos, y mostraban restricción para cadenas ligeras lambda. Además, se realizó el MID88 que fue negativo. El hígado mostraba datos de cirrosis. En el parenquima renal pudimos observar glomérulos hipertróficos que mostraban incremento de la celularidad mesangial y expansión de la matriz mesangial. No se observaban en los glomérulos proliferación endo ni extracapilar ni trombos. La expansión mesangial con la técnica de Paz era positiva. Con la técnica de plata no se observaban imágenes de doble contorno ni proyecciones espiculares en la vertiente subepitelial. Con el tricrómico de Mason, la expansión mesangial era fucsinófila. El rojo Congo era negativo. Adicionalmente, en el compartimento tubular intersticial se apreciaba un leve infiltrado linfoide sin fibrosis, cambios vasculares a nivel de los túbulos proximales y en vasos de pequeño calibre leve fibrosis subintimal.
No se observan datos de vasculitis, no se observan trombos y en los cortes histológicos incluidos del parénquima cardíaco no se apreciaban depósitos ni otros hallazgos patológicos. Con los datos morfológicos obtenidos a nivel renal y en el contexto clínico se establece un diagnóstico diferencial amplio. No se pueden descartar la presencia de depósitos organizados. En la inmunofluorescencia directa no disponíamos de material congelado, por lo que se realizó inmunofluorescencia directa en parafina con pronasa, que resultó positiva para IgG, lambda y C1q de forma intensa en patrón granular de localización mesangial y focalmente subepitelial. El C3d y C4d resultaron positivos con técnicas de inmunohistoquímica. Con estos resultados se reduce el diagnóstico diferencial a estas dos entidades, glomerulonefritis proliferativa con depósito de inmunoglobulina monoclonal y glomerulonefritis crioglobulinémica. Finalmente realizamos microscopía electrónica. Aquí tenemos el espacio urinario, la membrana basal con presencia de efusión pedicelar difusa y a nivel mesangial tenemos la presencia de estos depósitos electrón densos que a mayor aumento muestran morfología de microtúbulo que se encuentran paralelos entre sí y de forma alargada. El diámetro de los microtúbulos oscilaba entre 26 y 30 nanómetros. En la imagen de la derecha podemos ver cómo los depósitos también se encontraban a nivel subepitelial pero de manera focal. No se observaron inclusiones reticuloendoteliales. En conclusión, tenemos depósitos organizados de morfología microtúbulo, por lo que los diagnósticos diferenciales los vamos a establecer entre una glomerulonefritis inmunotactoide y una glomerulonefritis crioglobulinémica. En esta tabla se muestran las características inmunomorfológicas más destacables de estas patologías por depósito. Nosotros queremos hacer hincapié entre la inmunotactoide y la crioglobulinémica y podemos observar cómo frecuentemente la microscopía óptica, la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica se solapan. Destaca la imagen en forma de S o T de los microtúbulos en el caso de la crioglobulinémica. Esta imagen se corresponde con una nefropatía crioglobulinémica y vemos cómo los depósitos en forma de microtúbulos son curvos y tienen forma de S o C. Esta imagen, que se corresponde con una glomerulopatía por inmunotactoides, destacan que los microtúbulos se disponen paralelos entre sí de forma alargada. La recoge una comparación entre los hallazgos clínicos y patológicos entre ambas entidades. Vemos cómo todos los parámetros evaluados se solapan y podemos destacar que en la microscopía electrónica, en el caso de la crioglobulinémica, los depósitos se localizan frecuentemente subendoteliales, mientras que en la glomerulopatía por inmunotactoides los depósitos pueden estar mesangiales, subendoteliales. En ambas entidades rara vez se encuentran subepiteliales. Con todos estos hallazgos establecemos los siguientes diagnósticos finales. Gammapatía monoclonal de significado renal con patrón de glomerulonefritis proliferativa mesangial con depósitos de IgG y lambda, ultraestructuralmente glomerulonefritis por inmunotactoide. Linfoma B de bajo grado compatible con linfoma de la zona marginal nodal, con diferenciación plasmacítica y cristales intracitoplasmáticos Ig lambda, con presencia a nivel renal y hepático. Es importante destacar que se revisó la pieza de explante hepático y se encontraron ganglios a nivel iliar que tenían presencia de linfoma. Y por último, disfunción crónica del injerto evolucionada a cirrosis. No observamos depósitos extrarrenales en ninguno de los órganos estudiados. La gammapatía monoclonal de significado renal engloba cualquier proliferación clonal de células plasmáticas y de linfocitos B de baja agresividad que sintetizan proteínas monoclonales con capacidad lesiva. Según el mecanismo lesivo se clasifican según sea por depósitos o cristalización de la proteína M, por activación de la vía del complemento o por la inflamación producida por la activación de la cascada de las citoquinas. Así, en función de la lesión provocada, obtenemos diferentes patrones histológicos. La lesión renal de estos desórdenes hematológicos viene definida por las características nefrotóxicas de la proteína M y se clasifica en base a su localización dentro de los compartimentos renales, glomerular, tubular, vascular o intersticial, en base a los hallazgos de la inmunofluorescencia y según la disposición y aspecto ultraestructural. En nuestro caso nos encontramos una histología atípica
con crioglobulina positiva en plasma en ausencia de clínica crioglobulinémica y además en el seno de una gamapatía monoclonal de significado renal por linfoma B marginal, por lo que basándonos en la morfología de los depósitos encontrados en la microscopía electrónica, orientaríamos al diagnóstico de una glomerulonefritis por inmunotactoide, si bien nuestro principal diagnóstico diferencial sigue siendo la glomerulonefritis crioglobulinémica. Para finalizar, queremos hacer estas reflexiones y dejar el caso abierto a discusión. ¿Alguien opina que esta no es una glomerulonefritis por inmunotactoide? ¿Os parece suficiente el hecho de tener una crioglobulina positiva en sangre y afectación renal para definir una glomerulonefritis crioglobulinémica? ¿Alguien hubiese biopsiado a la paciente tras la no recuperación completa del primer fracaso renal? ¿Os parece viable realizar biopsia renal en el escenario de cuidados intensivos? ¿Alguien cambiaría su práctica clínica habitual tras la presentación de este caso? Nos parece muy importante resaltar el papel del estudio necrópsico como fuente de conocimiento de cara a futuros casos y, finalmente, destacar la importancia de poder realizar un estudio con microscopía electrónica. ¿Qué opináis? Hola, buenas tardes. Este es nuestro caso clínico, el caso 9. Yo soy Sheila, nefróloga, y él es Carles, patólogo del Hospital Son Espases en Palma de Mallorca. Nuestro caso clínico trata de un varón de 63 años que aparece en urgencias en agosto de 2014 con una clínica urémica en forma de mal estado general, astenia y náuseas, con un diagnóstico ya en su país, una enfermedad renal crónica avanzada, con una fístula radiocefálica, que se comporta sin proteinurias, sin diabetes y con una inmunología y unas serologías negativas. El paciente en sus papeles aporta un informe de una biopsia realizada en el 2010 que habla de una nefritis crónica tubulointersticial y esclerosis focal, además de datos de hipertensión. El paciente inicia terapia renal sustitutiva en estas mismas 24-48 horas del ingreso y ya queda en nuestro programa de diálisis convencional. En todo este tiempo se trasladan a vivir a la isla y se inicia todo el estudio para el trasplante renal, y un año después, en agosto del 2015, recibe un trasplante de donante en muerte encefálica de un donante de 50 años, de un grupo 0, una isquemia fría de 16 horas, con 3 mismatch. En ese momento el protocolo de inmunosupresión fue basilicimab de inducción, tacrolimus, everolimus y corticoides de mantenimiento. El curso posterior al trasplante fue sin grandes complicaciones, sí que vimos que había una falta de recuperación completa de la función renal, con una creatinina nadir en 2, con una proteinuria de medio gramo, a pesar de tener siempre los niveles en rango según los meses del trasplante y siempre con anticuerpos anti-HLA negativos para ambas clases, por lo que a los 6 meses del trasplante decidimos hacer una primera biopsia renal. Hola, esta es la primera biopsia. Veréis que hay 2 biopsias y en la primera no fui capaz de hacer el diagnóstico correcto y os enseñaré un poco por qué. En esta primera, que era muy buena biopsia, había sobre todo afectación tubulointersticial, sobre todo tubular, con glomérulos en general bastante conservados. Veis que hay una afectación intersticial, que la vemos aquí con pequeños grupos de células intersticiales y glomérulos más o menos conservados. Lo que llamaba mucho la atención era esta necrosis tubular con estos túbulos con células descamadas a la luz, con este aspecto eosinófilo, con algo de tubulitis que se ponía un poco más de manifiesto con la inmunohistoquímica y que mostraban los túbulos coloración PAS negativa, con un aspecto granular, que se nos teñía de forma fucsinófila con tricrómico de Mason y que era también negativa con técnica de Movat. En el electrónico, pensando en un rechazo humoral en forma de necrosis que diese lugar a necrosis tubular, nos fijamos sobre todo en capilares peritubulares que no tenían multilaminación y a nivel glomerular no encontramos ninguna alteración que nos llamase la atención. En los túbulos veíamos cambios degenerativos, mitocondrias hidrópicas, células descamadas y la verdad es que no me fijé en estas estructuras que probablemente ya me habrían dado el diagnóstico en la primera biopsia. En esta biopsia además hicimos inmunofluorescencia en congelación para kappa y lambda, porque en el 2016 todavía no la teníamos en parafina y fueron negativas las 2. Con lo cual hicimos estos diagnósticos.
Sí, esto es lo que recibimos de anatomía patológica. Este daño tubular severo, como habéis visto en las imágenes, un C4D negativo. Y sí que nos hablaba de estos cambios borderline con un I1T1 y decidimos un poco un cambio de abordaje de la estrategia de inmunosupresión, porque el paciente también se había presentado con edemas maleolares que no pudimos controlar con diuréticos y decidimos el cambio a tacrolimus, micofenolato y esteroides, además de aumentar esta terapia y tratar este borderline con bolus de metilprednisolona. Aún así, la evolución de la función renal, como veis aquí, que veis que la creatinina se mantiene estrictamente igual entre creatininas 2,4 y 2,7 y un ligero aumento de proteinuria que llegó a 0,8, no llegaba nunca a 1 gramo, decidimos hacer al año del trasplante una segunda biopsia. Esta segunda biopsia, a pesar de ser mucho más pequeña, sin apenas glomérulos, mostraba prácticamente las mismas alteraciones, aunque los cambios tubulares eran todavía más llamativos. Fijaos que estaban las luces muy dilatadas, muchísima más descamación que en la anterior, algo de infiltrado intersticial y seguía teniendo las mismas características tintoriales. Eran los gránulos PAS negativos, fijaos que las células están descamadas, fucsinófilos y no se teñían con el MOVAT. En esta ocasión ya sí que con el microscopio electrónico veíamos muchísimas estructuras romboidales bastante características rodeadas de una membrana, es decir, eran intralisosomales, las veíamos sobre todo intracitoplasmáticas, pero también en la luz. Y pensando en una tubulopatía proximal por cadenas ligeras, hicimos inmunofluorescencia en parafina, que entonces ya la teníamos, y resultó positiva para capa intensamente. Con lo cual el diagnóstico fue de tubulopatía proximal cristalina por cadenas ligeras capa, que es una entidad rara que en trasplante no se había descrito todavía y que habitualmente están causadas por una proliferación de baja intensidad de células plasmáticas, es decir, una gamapatía monoclonal de significado renal, pero que a veces subyacentemente puede tener también un mieloma. Sabéis que las gamapatías monoclonales pueden estar causadas por distintas enfermedades subyacentes, ya sea un linfoma o un mieloma o proliferaciones, digamos, de baja intensidad de células plasmáticas y que pueden dar lugar a una serie de enfermedades. Algunas de ellas podemos diagnosticarlas los patólogos porque las visualizamos en el tejido, que son estas que tenemos marcadas en verdes. Otras probablemente las va a diagnosticar previamente el oncólogo o el hematólogo y algunas de ellas el diagnóstico será por otras vías porque no vamos a demostrar inmunoglobulina en el tejido, sino que estas inmunoglobulinas hacen como de anticuerpos o daño endotelial en distintas enfermedades y nosotros no las vamos a ver. Pero es importante hacer los diagnósticos cuando podamos porque debajo de estas proliferaciones de células plasmáticas hay clones, ya sean neoplásicos o no, de distintas características a las que podremos atacar de forma específica por los anticuerpos que expresen en superficie, ya sea bortezomib o rituximab, etc. Sabéis que los grupos de enfermedades relacionadas con proliferaciones de células plasmáticas que fabrican inmunoglobulina monoclonal, las dividimos, las que podemos diagnosticar los patólogos, en función un poco de su estructura. A veces son tubulares, a veces son fibrilares, a veces son no definidas, como en el caso del Randall, y en nuestro caso son cristalinas. Son cristalinas en forma de cristales romboidales en los túbulos proximales, en nuestro caso. Sabéis que en este grupo de enfermedades estas inmunoglobulinas, en función de sus características fisicoquímicas, de su peso molecular o de sus características químicas, se van a depositar en uno u otro compartimento del riñón. En el caso de la amiloidosis las podemos encontrar en varios compartimentos a la vez, o las solemos encontrar en varios compartimentos a la vez, pero en el caso de nuestro caso se depositan sobre todo en el túbulo proximal, debido probablemente también a sus características fisicoquímicas. Y esto es un gráfico en el que se ve claramente que cuando la
la cadena ligera se ultrafiltra por el glomérulo, ella misma se une al complejo cubulina-megalina para endocitarse y a través de los lisosomas dividirse y restar como aminoácidos y marchar a la circulación sistémica, pero es cuando estas cadenas son excesivas en el que este sistema no es capaz de quitarse todas esas cadenas y se van acumulando y haciendo daño directo o activando otras vías de oxidación y de inflamación. Entonces, en nuestro caso no detectamos un componente monoclonal en plasma, sí que se vio en el uroproteinograma, un aspirado de médula ósea que mostraba entre 7 y 11% de células plasmáticas, y los estudios de imagen no vimos más que lo que había, no había lesiones líticas, ¿no? Y con todo esto se llega al diagnóstico y se clasifica dentro de estas nuevas clasificaciones de gamopatía monoclonal de significado renal. Como veis aquí, estas son las categorías diagnósticas y lo que vimos, claro, es el daño renal que mostraba esta patología. Y si lo vemos aquí en esta gráfica, en este cuadro, que es muy, muy ejemplificador, es que siempre estamos basándonos en las displasias sanguíneas de células plasmáticas, pero estas mismas entidades también las podemos ver fruto de la proliferación de una célula B. Es decir, que estaríamos también más difícil de encontrar y más raro aún estaríamos en estas etiologías de aquí. Entonces, si vemos en nuestro paciente la evolución en cadenas ligeras en azul y la evolución del ratio cadena kappa, cadena lambda, veis que al inicio del tratamiento, que es con bortezomib, en julio del 2018, veis la reducción drástica de las cadenas ligeras. Cuando acaban los 6 ciclos de tratamiento, se hace una terapia de mantenimiento con la lenalidomida, que también consigue al menos mantener ese nivel de cadenas en plasma, y aquí en marzo del 2020 se decide parar el tratamiento por afectación neurológica. Y si veis en cuanto a la función renal, una función renal que se ha mantenido más o menos estable entre creatininas de 2,1, 2,8 durante todo este seguimiento, una proteinuria que nunca ha llegado a 1 gramo y que más o menos andamos entre 0,3, 0,5 miligramos por miligramo. También hemos podido recuperar, si veis aquí, la biopsia de los riñones propios. Realmente, claro, ahora luego el problema era saber si esto era una enfermedad de nuevo o una recidiva. No teníamos el diagnóstico previo, que era del 2010, pero el paciente nos trajo la biopsia y aunque era un bloque malo, sí que realmente tenía las mismas características que hemos visto en las biopsias anteriores. Y ahora nos viene el por qué es fácil pasar por alto este diagnóstico, ¿no? Primero, porque es una entidad muy infrecuente, ya aparece poco las paraproteinemias en las biopsias renales. Imaginaros que hay solo 2 o 3 casos publicados de esta entidad en el riñón trasplantado y casi siempre una enfermedad recurrente ya diagnosticada, que en nuestro caso no la teníamos. En el contexto del trasplante, el daño tubular incluye un montón de diagnósticos diferenciales clínicos, entonces ahí lo hace un poco más complicado. El paciente se presenta con un deterioro ligero de la función renal. No todos los centros tienen la microscopía electrónica, que en este caso es básica para el diagnóstico, y la inmunofluorescencia en congelación, pues a veces nos juegan malas pasadas. Entonces, de cara al patólogo, las claves diagnósticas serían tener una lesión tubular proximal de tipo necrosis tubular, con más o menos necrosis, con unos gránulos que son PAS negativos y fucsinófilos con tricrómicos, que en el microscopio tenga inclusiones cristalinas intracitoplasmáticas, y en este caso vamos a hacer, si podemos, inmunofluorescencia en parafina. Nada, muchas gracias. Este ha sido nuestro caso. Espero que haya sido interesante para todos. Buenas tardes. Les presentamos el siguiente caso clínico. Se trata de un varón de 71 años con antecedentes de hipertensión de larga evolución en tratamiento con 4 fármacos, obeso grado 3 y monorreno quirúrgico izquierdo, secundario en carcinoma de células claras en el 95. Inicia un seguimiento en el servicio de nefrología en el 2005 tras presentar una enfermedad renal crónica estadio 3B asociada a una hipertensión mal controlada. Durante el seguimiento presenta un deterioro progresivo de la función renal asociado a proteinuria en rango nefrótico y microhematuria dismórfica. Para afiliar la causa, se indica un estudio inmunológico, siendo este negativo, así como el proteinograma y el PBJ. Para el año 2009 evoluciona la enfermedad renal crónica terminal, iniciando diálisis. En el 2012 se realiza un trasplante renal de donante cadáver.
Las características del donante son un varón de 57 años, diabético tipo 2 más TRIC2A. El receptor presenta un bajo riesgo inmunológico y se realiza la inducción con timoglobulina, prednisona, Mifortic e inicio de tacrolimus diferido. En la evolución del post-trasplante inmediato, presentó una función retardada del injerto con el requerimiento de 4 sesiones de hemodiálisis, por lo que 2 semanas después del trasplante se indica una biopsia renal. Buenas tardes a todos. En la biopsia, el hallazgo más destacable se encontraba a nivel del epitelio tubular. Había extensos cambios degenerativos, así como también descamación celular. En los glomérulos se observaba un moderado incremento de la matriz mesangial con cierta tendencia a la nodularidad, como podemos apreciar aquí. No había signos de rechazo, el C4D fue negativo, y con estos hallazgos se hizo el diagnóstico de necrosis tubular aguda. Durante la evolución de la hospitalización, se evidencia una mejoría progresiva de la función renal, con creatinina al alta de 150 micromol litro, sin evidencia de proteinuria con un sedimento de orina negativo. Durante la evolución en los meses siguientes, manteníamos una creatinina alrededor de 150-200 micromol litro, sin evidencia de proteinuria. La inmunosupresión se mantuvo con prednisona, tacrolimus y Mifortic, y al 4º mes se indicó la biopsia de protocolo. En esta segunda biopsia vemos que los glomérulos muestran este mismo cambio de tipo nodular en el mesangio y tampoco había signos de rechazo en esta biopsia, con el C4D resultando negativo nuevamente. El diagnóstico fue de incremento mesangial nodular sin signos de rechazo. Durante la evolución en los próximos meses, concretamente para finales del 2014, se observó un incremento progresivo de la proteinuria en rango nefrótico asociado a migromaturia dismórfica, sin una causa clara que lo explique, por lo que se indica una biopsia renal. En esta tercera biopsia, vemos en la fotografía de la izquierda que persisten los cambios de tipo nodular en el mesangio. También observábamos lesiones capilares de tipo insudativa y ambas lesiones se iban observando a lo largo de las diferentes técnicas especiales. Sin olvidarnos que estamos en un contexto de trasplante, no teníamos infiltrado inflamatorio intersticial ni endarteritis, así como tampoco evidencia de inflamación microvascular. El C4D nuevamente resulta negativo. La inmunofluorescencia demostró un depósito en el mesangio con una intensidad de 2 cruces para IgM. El resto de los marcadores resultaron negativos. Por lo tanto, estamos frente a un incremento mesangial de tipo nodular, ausencia de signos de rechazo y una inmunofluorescencia inespecífica. Con todos estos hallazgos, el diagnóstico fue de glomerulosclerosis intercapilar difusa. Por petición clínica, se realizaron las tinciones de rojo Congo y de amiloide A, resultando ambas negativas, y frente a la persistencia de esta discordancia clínico-patológica, se envió el bloque para estudio ultraestructural en el Hospital del Mar, en donde nos informan de ciertas áreas fibrilares en los glomérulos, en situación mesangial y algunas en situación subendotelial, con unos filamentos con un promedio de 20 nanómetros aproximadamente. Todo ello hacía sugerir de la existencia de una glomerulonefritis fibrilar, lo que fue una sorpresa para todos. Nosotros teníamos la existencia de estas lesiones nodulares en el mesangio desde un inicio, y habiendo descartado las lesiones o las entidades que morfológicamente más se parecen a ella, y sobre todo con la historia clínica del donante, que era un diabético de tipo 2, por otra parte, pensando en la histología más habitual de una glomerulonefritis de tipo fibrilar y especialmente en su inmunofluorescencia, que es tan característica, hemos concluido que de no haber sido por la microscopía electrónica, nuestro diagnóstico habría sido inespecífico de todas maneras, lo que nos hace enfatizar la importancia de una microscopía electrónica y su estudio ultraestructural, especialmente en pacientes trasplantados sin patología de base filiada. Actualmente hemos realizado la tinción inmunistoquímica del reciente marcador DNAJB9 en la biopsia de protocolo, aquella del 2013, pero resultó negativa. Por lo tanto, no pudimos comprobar en nuestra biopsia la glomerulonefritis fibrilar. Tras observar el diagnóstico de la nefropatía fibrilar, lo siguiente fue realizar una serie de estudios para descartar aquellas patologías que están asociadas.
como enfermedades autoinmunes, víricas y oncológicas. En el proteinograma no se evidencia el componente monoclonal. Aún así, el paciente fue derivado al servicio de hematología, quien indica la realización de un aspirado de médula ósea, sin observar alteraciones. En la evolución 6 años post-trasplante, el tratamiento de inmunosupresión continuó con la terapia triple estándar y para la proteinuria se agregan YECAS y ARA2 a dosis altas. Pese a ello, persiste la proteinuria en rango nefrótico y con ello conlleva un deterioro progresivo de la función del injerto, observando en abril del 2018 que el paciente reinició hemodiálisis. Realizaremos un breve resumen de la nefropatía fibrilar en el trasplante renal. Como sabemos, es una patología infrecuente que representa el menos del 1% de las biopsias renales anuales en el riñón nativo, con una evolución rápida a la enfermedad renal crónica terminal. En el trasplante renal existen escasos reportes de casos. En el siguiente cuadro se muestra una serie de casos donde se describe un tiempo de recidiva precoz de 5 meses y también se ha reportado que el tiempo es tardío a los 12 años post-trasplante. La Clínica Mayo reporta una serie de casos de 12 pacientes, todos ellos trasplantados, con una glomerulonefritis fibrilar de base. Realiza un tiempo medio de seguimiento de 6 años y una tasa de recidiva del 48%. Se dividen en 2 grupos, 5 pacientes sin enfermedad asociada y 7 de ellos con gamapatía monoclonal de significado renal. La recidiva se observa en 4 pacientes y son todos ellos los que estaban relacionados a la gamapatía monoclonal. Un estudio reciente en mayo de este año del 2020 también se observa una serie de casos de 14 pacientes, en la cual se observa un tiempo de seguimiento de 5 años con una tasa de recidiva del 21%. Esto representa a 3 pacientes de esta serie. La recidiva se diagnostica en las biopsias de seguimiento que se realiza a los 10 años del trasplante y ninguno de ellos tenía relación a gamapatía monoclonal. Pues bien, también en los estudios se describe que los resultados del trasplante renal en pacientes con una nefropatía fibrilar de base fueron similares a la población general del trasplante, siendo la supervivencia del paciente y del injerto similar. Por lo que el trasplante renal es factible para pacientes con una nefropatía fibrilar de base, pero el riesgo de recidiva no es insignificante. Por ello, proponemos 2 hipótesis del caso. La primera es que la enfermedad de base del paciente se trata de una nefropatía fibrilar y recidiva 2 años después del trasplante, ya que la clínica de esta nefropatía de base es compatible al observar una proteinuria en rango nefrótico, una micromaturia dismórfica y una evolución rápida en la enfermedad renal terminal, versus a que estemos ante el caso de una fibrilar de novo y que la patología de base del paciente sea una glomerulosclerosis focal y segmentaria, secundaria a que es un paciente monorreno y obeso. ¿En nuestro paciente lo reincluimos en lista de espera para un segundo trasplante? Pues sí. La estrategia que nos podemos plantear es realizar biopsias de seguimiento y si tenemos la mínima sospecha, tanto clínica como anatomopatológica de una recidiva, realizaríamos la tinción de inmunistoquímica del DNA JB9 para tener un diagnóstico precoz. Y si estamos ante una recidiva, nos podríamos plantear la estrategia con rituximab, la terapia con rituximab. En conclusión, la glomerulonefritis fibrilar es una entidad poco frecuente, pero podría ser que está infradiagnosticada. 1/3 de los casos se asocian con enfermedades autoinmunes, neoplásicas y virales, no observadas en nuestro paciente. El estudio de ultraestructura es una herramienta indispensable para el diagnóstico, incluso en pacientes con trasplante renal, sobre todo si no tenemos diagnosticada la nefropatía de base. El DNA JB9 es una herramienta fácil y económica. Y el trasplante renal está indicado en los pacientes que sufren de esta patología, ya que se observan los mismos resultados en la supervivencia del injerto a largo y medio plazo. Gracias. Bueno, pues pasamos con las preguntas. La primera la ha enviado Esther Rosselló y es una pregunta para Esther Moreno. Y Esther dice, ¿habéis estudiado el C4D en parafina? ¿Se produce el depósito granular subepitelial típico o tampoco se identifica? Aquí estoy.
Estudiamos el C4D, pero en parafina sí, y resultó negativo. Pero lo estudiamos únicamente en parafina. Sí, vamos, la pregunta de Esther es a ese respecto. Yo creo que se refiere a eso, si en estos casos con depósitos enmascarados pueden verse también depósitos de C4D como en una membranosa normal. Yo la verdad es que no tengo experiencia al respecto, así que no puedo opinar. Ha llegado otra pregunta, también es otra pregunta de Esther. Dice, perdón, es que no sé para quién es la pregunta. ¿No había depósitos inmunes en la inmunofluorescencia? ¿No podría corresponder a una fibrilosis diabética dada la presentación de fibrillas en la microscopía electrónica, pero sin DNA JB9 y sin depósitos inmunes? Supongo que es para nosotros. Sí. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Dice, ¿no había depósitos inmunes en la inmunofluorescencia? ¿No podría corresponder a una fibrilosis diabética dada la presentación de fibrillas en la microscopía electrónica, pero sin DNA JB9 y sin depósitos inmunes? Había depósito de IgM, que si bien es poco frecuente, está descrito que puede estar en una fibrilar. Y en cuanto a... ¿cuál era la otra pregunta? No, el DNA-JB9 no se realizó en el momento del diagnóstico. El DNA-JB9 es de la biopsia, de la segunda biopsia, que era al cuarto mes de protocolo. En ese momento el paciente no tenía clínica. Entonces nosotros no hemos podido demostrar en esa, no quedaba material para afinado porque lo enviamos al estudio ultraestructural y en ese bloque no hemos podido demostrar la fibrilar. Pero había depósitos de IgM, no se demostró en la biopsia diagnóstica y el paciente no era diabético. El receptor, el donante era diabético, pero el paciente no, así que evolución tampoco hemos visto. Hay otra pregunta de Virginia Cabello para el caso 9 de Sheila Cabello y Carles Saus. Dice, bueno, a ver si estáis relacionadas, tenéis el mismo apellido. Dice, me gustaría saber la opinión del patólogo sobre el azul de toluidina para identificar los cristales en la microscopía óptica. ¿Hola? Carles, ¿esta es para ti? Bien. Vale, sí. En los cortes semifinos se veían bien con el Richardson, que podían ser como el azul de toluidina. Se veían bien los cristales, sí. Claro, yo no sé si se refiere a la primera biopsia en la que pasó. Sí, en la primera biopsia la verdad es que revisándolo a posteriori estaban esos cristales, pero yo me los comí, no los... Yo al menos, vamos, a mí me pasa muchas veces que yo en el azul de toluidina lo miro buscando el glomérulo y todo lo demás lo paso por encima, a no ser que piense que haya algo, igual que en la microscopía electrónica. Yo voy al glomérulo y, bueno, lo demás lo veo, pero me pasa desapercibido muchas veces. Eso es lo que me pasó y sobre todo en el trasplante yo voy directamente a los capilares. Mi problema muchas veces es que veo las biopsias de ultraestructura separado del resto. Entonces, si veo que es de trasplante, me voy al capilar peritubular, me voy a lo que me puede ayudar y en ese caso, en esa biopsia, no me fijé en los túbulos. Es verdad que había menos que en la segunda biopsia en el trocito que cogí, pero no lo tendría que haber podido diagnosticar. Pero bueno, yo creo que es parte de lo bonito de este caso, de cara a los patólogos, pues para tenerlo más en cuenta y estar un poco más alerta, ¿no? Porque son cosas raras que cuando te las encuentras a veces te quedas despistado. Desde luego, yo me lo aplico, prestar atención a todos los compartimentos. Luego, tenemos otra pregunta de Alejandra Gabaldón. ¿A qué atribuyen la negatividad de DNA JB9? ¿Conocen el porcentaje de falsos negativos de esta técnica para vosotras? No, atribuimos a lo que dije anteriormente. En ese momento fue una biopsia de protocolo y el paciente no tenía clínica. Entonces, entendemos que es por esto la negatividad. Desconocemos si en el material que enviamos para estudio ultraestructural, de haberlo hecho, tendría que haber, o creemos que tendría que haber salido positivo. En cuanto a falsos negativos, no lo sé el porcentaje exacto, pero la tasa de sensibilidad y de especificidad es altísima, del 98, del 99 y 97%, entonces estimo que es poco. Creemos que la recidiva ha sido tardía, a los 2 años post-trasplante.
Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé, Manuel, si tú tienes algún comentario o alguna aportación. Dos cosas. Me dicen desde la organización que cuando hagan las preguntas que indiquen el caso que se refiere, más que indicar el autor, ¿no? Lo digo por... Yo tengo una pregunta para el grupo de Son Espaces, sobre todo porque al ver la evolución que has puesto al final en el caso, las cadenas ligeras volvieron a repuntar, ¿no? Y apetece tomar una actitud terapéutica más agresiva, ¿no? No sé, por parte de los hematólogos. Porque es que yo veo que en vuestro caso y en otros más que han comentado hoy, al final el hallazgo de una gamapatía de significado renal, donde hay ya una lesión de un órgano, siempre los nefrólogos tenemos como la impresión de tener que insistir al hematólogo en que tome alguna actitud terapéutica, sobre todo en este caso vuestro, que el riñón, un injerto de un trasplante, pues parece que fue también en el primario, en el riñón propio, ¿no? No sé qué opina. ¿Y tenéis buena capacidad de asumir terapéuticas más agresivas en este perfil de paciente? No, la verdad es que así fue como lo estás contando, ¿no? Fue un poco intentar convencer a los hematólogos de nuevo que había que iniciar el tratamiento en este paciente. Y sí que es cierto que con el primer esquema terapéutico como que realmente mejoró a nivel de la proteinuria, se estabilizó la función renal y sí que repuntan las cadenas ligeras, pero a nivel de función renal se ha mantenido estable y han optado por este esquema también un poco más light, digamos, e incluso, no sé, le hemos insistido si volvíamos a hacer algo más y al contrario, hemos retirado la quimioterapia, bueno, por efectos adversos del fármaco en el paciente, ¿no? Pero, bueno, al final hacemos seguimiento muy estrecho y dependemos de ellos en el tratamiento. Sí, así es, dependemos de ellos para esto. Mira, después el otro caso, el segundo caso, el número 8, que habéis hecho una relación de preguntas o habéis abierto el debate, ¿no? A mí me parece interesante y van por ahí los tiros, ¿no? El de cambiar la práctica clínica habitual, ¿no? Eso me parece que es la clave de esto, ¿no? Cuando tienes capacidad de llegar a un diagnóstico, ¿vosotros qué propondríais? Porque sí que es verdad que tener esta información da cierta... Se ha cortado. Digamos, inquietud en no hacer otras cosas, ¿no? Se ha entrecortado. ¿Qué no se te oye? Si puedes repetir, que se ha entrecortado y no hemos escuchado Perdón, el comentario completo. Vale, perdón. Que habéis hecho una relación de preguntas es que le saqué una foto para acordarme, ¿no? Y habéis puesto el aspecto de cambiar la decisión terapéutica o un poco la práctica clínica, ¿no? Y yo creo que esto es clave para este tipo de casos cuando tienes tanta información, ¿no? No sé si al hacer la pregunta tenéis alguna idea de proponer algo. No, bueno, era más o menos para plantear un poco lo que hace la gente, porque es verdad que en nuestro caso no pudimos porque la paciente falleció, pero en un momento, o sea, si tú tienes un buen diagnóstico al principio, si lo dejas sin tratar, va a seguir progresando poquito a poco. Entonces, es verdad que de hacer algo hay que hacer un tratamiento precoz, en mi opinión, que no sea excesivamente agresivo, ¿vale? Porque en un intento de tratar algo que no está dando mucha clínica, puedes al final tener mucho efecto secundario. Entonces, bueno, no lo sé, o sea, se supone que sí, la teoría te dice que sí debes empezar a tratar, porque sí que tienes una lesión estructural que es una lesión renal provocada por un clon que no llega a ser un tumor, pero bueno, poquito a poco va a ir creando cada vez más proteína que se va a ir depositando. La teoría es que sí, luego la práctica no lo sé, porque además como no depende de nosotros tampoco, y habitualmente el paciente está tan malito que o llegas tarde o no lo sé. Por eso lo preguntamos, no sabemos qué hace la gente, si la gente está dando tratamiento directamente los nefrólogos o tienes que siempre estar pendiente del hematólogo. O si lo biopsian precozmente. Eso, si lo hubieseis biopsiado a priori al principio no tenía clínica. A eso iba, ¿no? A eso iba, el tema de la biopsia, o bien habéis planteado la biopsia en cuidados intensivos, ¿no? Habéis dicho. Claro, es que esa es otra. O sea, cuando uno lleva paciente en cuidados intensivos, habitualmente están malísimos, pero eso no significa que no tengan patología glomerular.
Entonces, los nefrólogos al final, el que ve patología en paciente de UCI, siempre que te quedas con las ganas de biopsiar muchísimos de los pacientes que estás viendo, pero están tan malos. Entonces, no sé. Nosotros hemos tenido un caso que acabamos intentando biopsiar y no es recomendable. Primero que son pacientes en un entorno fuera del estándar, para nosotros tener, digamos, en el caso de poderlo biopsiar después, la capacidad de obtener material útil y suficiente es limitada, no lo puedes valorar inmediatamente. O sea, yo creo que no es el mejor sitio para utilizar la biopsia como método, ¿no? Pero bueno, depende. Es que es verdad que es el paciente que va a estar más vigilado. O sea, en realidad tú tienes un paciente donde te los van a llevar los intensivistas, si sangra va a ir directamente al escáner. O sea, es el mejor sitio para biopsiar, pero habitualmente no biopsiamos porque nos da miedo o porque qué malito está, porque está intubado, porque tal. Y entonces yo creo que estamos perdiendo muchísima patología glomerular y siempre nos quedamos en eso. Es un fracaso renal funcional y ahí te quedas. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo, o sea, porque yo creo que perdemos muchísima información por eso. ¿Está malito? Pues claro que está malito porque tiene algo, o sea, no sé. ¿Hola? Bueno, perdón, y al respecto de este... Hay otra pregunta, Marina. Eso. Léela tú, perdón, ibas a decir algo, porque hay dos preguntas más. Léelas tú. Eso. Pablo Granata pregunta si teníais una oquedad central a más de 5.000 aumentos en las estructuras de la microscopía electrónica para vosotras mismas, para Rosa y Solsiré. Repiten la pregunta. Que no... Sí, repite. Es que se ha entrecortado. A 5.000 aumentos en las fotos, en la microscopía electrónica, las estructuras tenían una oquedad central. Es decir, si eran túbulos o eran fibras. Eran túbulos. Siempre eran túbulos, sí. Parecían que tenían una oquedad central. No colocamos fotos pero sí, eran microtúbulos, eran túbulos. Vale. Y hay una última pregunta de Patricia Delgado para María Soledad y Carol. Dicen, en caso de no disponer de microscopio electrónico, ¿tendría sentido hacer DNA JB9 en pacientes con síndrome nefrótico con microscopía óptica e inmunofluorescencia inespecíficos con rojo Congo negativo? Claro, es lo que proponemos para el final del caso. En este paciente, si se vuelve a retrasplantar, es lo que haríamos, es la estrategia que plantearíamos, si tenemos incluso hasta la sospecha clínica. Sí. Es muy útil, barato, sí. Serviría para países que no disponen de la microscopía electrónica. Muy bien, pues creo que con esto no hay ninguna pregunta más. Así que, si os parece... Marina. Un inciso, Marina, soy yo de aquí del... Hola, Fran. De Gran Marañón. ¿Qué tal? No, era un poco aclarar en relación a la pregunta que hizo la doctora Esther Rosselló para Esther, por alusión, ya que colaboré también en el caso de Ramón y Cajal, hay poca experiencia en el caso de las nefropatías membranosas o membranosa-like con depósitos enmascarados. De hecho, con lo que más se confunde es con una glomerulonefritis E3. Y probablemente lo que haya es afectación, lo que hay poco descrito es que hay muy pocos casos, lo que haya es activación de la vía alternativa del complemento, no de la vía clásica. Entonces, en estos casos, el C4D no es de utilidad, por lo menos lo que está descrito hasta ahora. Si en algún momento hay series que sean un poco más amplias, pero se cree que por eso, de hecho, efectivamente en este caso fue negativo. Muy bien. Pues con esto, si queréis, cerramos el turno de preguntas. Y nada, muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande, por parte de todos, estar aquí conectados, montar todo esto. Seguro que ha sido también un trabajo muy grande. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buena tarde y a seguir conectados. Gracias. Gracias. Gracias.